Estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás alimento para tu espíritu, ánimo para tu alma y sabiduría para tu mente. Somos Mujeres Oreb, un ministerio dedicado al desarrollo espiritual de la mujer. Juntas, estudiamos las verdades que nos conducen a la plenitud. Conocemos a Dios más y mejor. Descubrimos lo que Él dice acerca de nosotras. Entendemos sus planes para nuestra vida. Aprendemos a confiar en Él y compartimos ánimo y esperanza de mujer a mujer. Te damos la bienvenida y disfrutemos unidas esta bendición. ¿Qué tal, mis amadas Mujeres Oreb? Qué gusto tengo de estar con ustedes otra vez en un martes de Mujeres Oreb. Ya no hacía tanto. Gloria a Dios porque me permite respirar, dice la palabra, todo lo que respira, alabe a Jehová, y ahora valoro más que nunca esa maravilla. La verdad es que todavía me falta un poquito el tanquecito de oxígeno y me falta pues pasar por esta tos, pero creo que estoy en condiciones ya para compartir este día y agradezco mucho a mi Señor. Ya no me quería postergar más este momento. No sé si me estoy adelantando, si alguien me va a regañar, discúlpenme, pero no me aguantaba, mis amadas hermanas Mujeres Oreb. Además, tenemos una serie que habíamos comenzado y ahí se quedó atorada, así que hay que seguirle. Mira lo que dice la hermosa palabra de Dios en Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Gracias a Dios, hermanas, porque esta oración, este verso hermoso se convirtió en una realidad en mi vida, en este tiempo, en esta prueba. De verdad que en cuanto a mi cuerpo, mi salud, pues sí la he pasado mal, ha sido fuerte, pero ustedes saben y entienden que lo más fuerte ha sido pues tener en riesgo la vida de mi esposo y tenerlo en casa de regreso fue maravilloso. Creo que poco a poco iré compartiendo con ustedes de todo lo que el Señor me ha permitido experimentar, aprender y bueno, que todo esto se convierta en semillas de bendición. Le pido mucho a mi Señor, pero poco a poco lo iremos compartiendo. Hoy solamente comparto la alegría de que estamos con vida, estamos recuperándonos despacito, sobre todo mi esposo hermoso, pero ahí vamos con la esperanza de que se retomará el curso de la vida como lo teníamos, con todas las actividades que estábamos haciendo y podremos seguir sirviendo con ese mismo gozo a nuestro Dios. Seguiremos alabándole porque todo lo que respira, alabe a Jehová. Las invito a que oremos en este momento para poner en manos del Señor esta reunión. Gracias, mi Señor, porque tú haces este milagro de permitirme estar aquí al frente de mis hermanas preciosas Mujeres Oreb. Gracias, Señor, porque me permites retomar mi ministerio. Gracias, Señor, por esa gracia inmerecida, porque es solamente porque tú has querido, Señor. Te suplicamos que hoy nos hables, que uses esta transmisión, que cada mujer conectada reciba, Señor, semillas de bendición a su corazón, que fructifiquen, Señor, para gloria y honra tuya. Ponemos en tus manos este tiempo. Bendito Padre. Bendito Padre, gracias, mi Señor. Y bueno, hermanas, pues vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y luego estudiaremos la palabra que tiene preparada para nosotras en esta mañana. Sean bienvenidas, las amo. Muy, muy feliz de estar con ustedes. Separarme del Señor, de su amor y su grande bendición. Pues ni la muerte, ni tristeza, ni dolor serán más fuertes que la prueba de su amor, porque en Cristo he sido más que vencedora.
Si Jesús va junto a mí, ¿por qué llorar si Él es todo para mí? Si Él es conmigo, ya no hay nada que temer. Si Él es mi amigo, a quien rindo hoy mi ser, porque en Cristo he sido más que vencedora. Su victoria ha sido puesta sobre mí. Si soy débil, su poder se perfecciona, porque Él me ha amado y por siempre su amor me cubrirá. Y su gracia me guiará hasta el final. Hasta el final. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. A los que aman al Señor, todo ayuda bien. Porque en Cristo he sido más que vencedora. Su victoria ha sido puesta sobre mí. Si soy débil, su poder se perfecciona, porque Él me ha amado y por siempre su amor me cubrirá. Y su gracia me guiará hasta el final, porque en Cristo he sido más que vencedora. Pues qué gusto tengo, mis amadas hermanas, de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Todavía tengo algún problema de tos, un problema de oxigenación, que de repente dejo de saturar pues con los niveles normales, pero lo vamos a intentar porque, oigan, estamos a medias con nuestra, bueno, ni a medias, ¿verdad? Dejamos apenas en el inicio nuestra serie que el Señor nos permitió concebir para este primer periodo del año, Inmunes con la armadura de Dios. Solamente vimos el primer capítulo y bueno, pues hoy vamos a retomar. Recuerdan ustedes, estamos basándonos en este precioso pasaje de Efesios 6. Platicábamos en nuestra primera sesión de que la armadura, la inmunidad está a nuestro alcance. La inmunidad está a nuestro alcance. Empezamos con el primer versículo de Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Y bueno, de ahí tomamos algunas buenas enseñanzas. La inmunidad está a mi alcance. Pues sí, el Señor nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de mi fuerza. Y es diciendo el Señor: miren, aquí está, a la mano de ustedes, la inmunidad. Y lo que hicimos en esa primera sesión que tuvimos fue como un repaso, no solamente del pasaje de Efesios 6, sino que estuvimos analizando todo el contexto de la carta, porque para entender el pasaje de la armadura de Dios tenemos que irnos al contexto en el que Pablo lo escribe. Y bueno, pues es parte de un todo, de una carta que escribe Pablo a los creyentes de Efesios y les hace todo un recuento, ¿verdad?, de su identidad, de los planes de Dios para su vida, de la lucha que se enfrenta, y entonces termina como con un colofón, como al final, entonces diciendo: por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Por quienes son ustedes, por la lucha que tienen que enfrentar, vístanse de toda la armadura de Dios. Y es entonces el pasaje hermoso que nosotros vamos a ir desglosando poco a poco. Pero teníamos que entender que es parte de un mensaje completo. Y leímos entonces Efesios 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ahora vamos al versículo 11, Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y el tema de esta mañana es: mi inmunidad es mi elección. El primer tema era
mi inmunidad está al alcance de mi mano. Pero hoy vamos a ver que mi inmunidad es mi elección, porque si bien está allí al alcance de mi mano, yo necesito tomar la elección de tomarlo. Y por eso el verso dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y vamos a ir un poquito otra vez al contexto de todo lo que es la carta, porque ahora quiero que platiquemos un poco de en qué momento es que se escribe. Recordamos que esta carta a los Efesios fue escrita por Pablo desde Roma y que él estaba en una condición de preso domiciliario. Él había soñado con llegar a Roma para impartir algún don espiritual a los creyentes de aquella ciudad, para confirmarles y confortarles respecto a la fe. A esta ciudad de Roma era un sueño de Pablo, llegar y confortar a los creyentes. Así lo dice en la carta a los Romanos, Pablo, versículos 1 al 1, 10 y 12. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Bueno, Pablo sí llegó a Roma, como decía, era su sueño, pero en unas condiciones muy diferentes a las que él se habría imaginado. Él decía un próspero viaje y la verdad es que llegó como un preso para ser juzgado allá. Sin embargo, el anhelo que tenía de compartir esos dones de fe sí se cumplió y tal vez incluso se cumplió aún más allá de lo que él hubiera esperado. Llegó como un preso a esta ciudad de Roma y permaneció ahí en calidad de preso domiciliario y es muy probable que ahí mismo murió como mártir del cristianismo. Así lo registra tanto la tradición eclesiástica como los análisis historiográficos y exegéticos. Todos coinciden en señalar que la muerte de Pablo aconteció en Roma bajo el gobierno de Nerón y que tuvo un carácter violento. Pero bueno, mientras él estaba en espera de este desenlace, mientras se encontraba ahí recluido, con amenaza de su propia vida, él oraba y pensaba, haciendo a un lado su propia tormenta. Él estaba enfocado en cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Entonces, pensando mucho y orando mucho por todos los creyentes diseminados por todo el Imperio Romano, él en medio de su propia tormenta, él estaba pensando en los hermanos distribuidos por toda Europa, por toda Asia, y se pone a orar por ellos, se pone a orar por la gran lucha que están enfrentando cada uno. Me conmueve el corazón, ¿verdad? Que él en medio de su tormenta no estaba pensando en sí mismo, sino en los creyentes y cómo podía aportarles esos dones espirituales que era su misión en la vida para él. Y bueno, pues está orando por la gran lucha que están enfrentando cada uno y decide hacer algo. Decide escribir. Escribir y escribir y escribir. Escribir esas preciosas cartas que han llegado hasta nosotros, como esta hermosa carta a los Efesios. Él se pone a escribir. Él concibe la vida como una misión, como un propósito que Dios tenía para su vida y lo tenía bien fijo en su mente. Y bueno, pues al estar orando por los creyentes y pensar qué podía aportarles, él concibe esta idea de que la vida cristiana es una lucha, Piensa en la lucha muy personal que están enfrentando cada uno de los creyentes y piensa entonces cómo ayudarlos a vencer. Y de pronto, observando allí en su ambiente donde estaba como preso domiciliario, se da cuenta de un soldado romano, ese que lo custodiaba todo el tiempo, ese personaje que era su vista diaria. Ahí estaba todo el día parado, pero de pronto este personaje capta su atención y tal vez en ese momento le llega el chispazo. Como este soldado necesita una armadura para ser inmune, así espiritualmente los creyentes necesitamos una armadura que nos haga inmunes.
Y entonces comienza a recorrer ese traje completo de su guardia y a usar cada prenda del guerrero para equipararla con las armas espirituales que nos hacen inmunes a los creyentes. En la introducción de este tema que vimos pues, a principios de enero, hace como 3 semanas creo, vimos que la inmunidad está al alcance de nuestra mano. Pablo nos aconseja al inicio de este pasaje y nos dice: por lo demás, hermanos, por lo demás me gustó entretenerme ahí un poco, recuerdan ustedes, porque después de que nos ha dicho todo lo que nos ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de la carta a los Efesios, después de que nos ha dicho todo, entonces por eso dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque para la lucha está disponible la fuerza que viene de Dios y está ahí tan cerca de nosotros, tan disponible. ¿Sabes cómo? Como cercano está Dios a nosotros. Así de cercana está la fuerza, la inmunidad. Hoy vamos a ver que la inmunidad es una decisión, es una elección, porque si bien está al alcance de nuestra mano, la fortaleza no nos invade solo por la voluntad de Dios. Se requiere que nosotras, por nuestra propia voluntad, la aceptemos, que la elijamos como nuestra defensa de vida, como nuestra inmunidad. Así que aquí es en donde, después de invitarnos, Pablo, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos va a decir cómo fortalecernos. Y pues nosotras le preguntamos, ¿verdad? A ver, Pablito, ¿cómo es que nos fortalecemos en el Señor? Ya te entendí, sí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces Él nos responde de inmediato, vístanse de toda la armadura de Dios. Acabo de concebir esta idea, dice Pablo, vístanse de toda la armadura de Dios. O sea, nos va a enseñar con manzanitas cómo fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como si usara, así como las maestras de la escuela dominical, imágenes de franeglógrafo, de esas para las clases de los niñitos. Y va a ir tomando entonces el maestro Pablo cada una de las figuritas para revelarnos verdades eternas, que nos ayudan a vencer en la batalla eterna. Vamos a estudiar tres enseñanzas de esta sola exhortación de este versículo Efesios 6:11, que dice, y vístanse de toda la armadura de Dios. 3 enseñanzas. Número 1. Mi inmunidad depende de mi decisión de no dejarme vencer. Mi inmunidad depende de mi decisión de no dejarme vencer. No puedo dejar de conectar mi estudio bíblico, mis amadas hermanas, con la experiencia que he vivido todo este mes pasado de enero de 2021. Y bueno, pues tendría tanto que contar que yo creo lo voy a ir contando poco a poco, pero solo quiero ahora en este momento para la enseñanza de esta mañana y recordar cuando dejé a mi esposo en el hospital, ese martes que después vine aquí a predicar. ¡Wow! Tremenda experiencia. Regresé sola a mi casa después de dejarlo allí, llegué de inmediato a predicar aquí. Pero después, cuando ya me vi sola aquí en la casa, cuando vi pues esta realidad, mi esposo está internado con un gran riesgo, fue durísimo para mí. Me puse a clamar al Señor, a llorar mucho, pero saben, tengo que confesarlo aquí. Oré con dolor, con locura, con una visión fatalista. De verdad lloré como una loca, mis amadas hermanas, ese día. Había dejado a mi esposo solo en un hospital y no sabíamos, ¿verdad?, lo que vendría. Pero allí en ese día de llanto, de locura, de fatalismo, ahí el Señor me desafió fuertemente. Me hizo el Señor ver que me quedaba un recorrido largo y me hizo recordar las enseñanzas que me ha dado desde hace mucho tiempo. Me habló acerca de la inteligencia espiritual, esa famosa de la que tengo un libro escrito y pues que tanto me encanta ese tema.
Me habló el Señor acerca de cambiar mi perspectiva, de encauzar mis pensamientos por la línea de la fe, que dependía de mi decisión. En ese momento el Señor me dijo, depende de tu decisión elegir lo que vas a pensar de este momento en adelante. Y me dijo el Señor, si no cuidas tus pensamientos, te vas a derrumbar. Si no cuidas tus pensamientos, te vas a derrumbar. Era un momento de elección, hermanas. Un momento de elegir. Mi inmunidad depende de mi decisión de qué voy a pensar. De no dejarme vencer en este momento, ¿verdad? Y entonces el Señor me hizo voltear la perspectiva inmediatamente y me dijo, elige creer, elige esperar, elige confiar, elige dejarme actuar, me dijo el Señor, elige dejarme actuar conforme a mi voluntad y descansa por completo en mí. Hermanas preciosas, necesitaba yo tomar una decisión correcta por bien de mi inmunidad en ese momento. Luego ustedes, como saben, entré en mi propio proceso de enfermedad. Yo todavía ese día me sentía muy bien, estaba llena de energía, la verdad, pero entré en mi propio proceso de enfermedad y ya, bueno, pues ya saben todo lo que se dice del COVID. Es cierto, un tremendo proceso de debilidad, de dolor, de molestias. Y yo aquí, pues tirada en mi cama, mi esposo en el hospital. Todo el día estábamos conectados por FaceTime. Yo lo veía padeciendo, hermanas preciosas. Y luego escuchaba a los médicos que llegaban con las noticias todo el tiempo de que el riesgo era grave, Hermanas amadas, yo tenía que tomar mi decisión cada minuto otra vez y decirle al Señor, me aferro a ti, Padre, y agarrada a mi Señor, aferrada a mi Señor, esperando a ver lo que Él haría. Me vestí de la armadura de Dios. La lucha que enfrentamos cada una es de diversos índoles, de varias áreas, de varios temas, de varios colores y sabores. La lucha humana es así, diversa. Pero muchos simplemente sucumben y se rinden, no luchan. Mi inmunidad depende de mi decisión de no dejarme vencer. Es lo que el Señor nos dice cuando nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Ustedes elijan. Tenemos batallas de toda clase. Les decía, miren, puedo hacer una pequeña lista. Y ustedes pueden ir anotando ahí, sí, ¿verdad? Tenemos batallas contra nuestra propia carne. Tenemos batallas contra nuestras emociones, contra nuestras debilidades. Tenemos batallas contra nuestros propios fantasmas y nuestros propios monstruos internos. Tenemos batallas contra nuestro propio egoísmo, contra nuestra propia ignorancia y necedad. Además, luchamos contra el mundo que se opone a nuestra fe. Las ideologías, la rebeldía contra Dios que circula. Luchamos contra las tribulaciones también, hermanas, por supuesto, estas tribulaciones que son parte de la vida humana, con las enfermedades, con la delincuencia, contra la injusticia, contra los aspectos económicos, claro, las tribulaciones en las que vivimos envueltas. Y también lo que nos viene emocionalmente por esas tribulaciones, como el desánimo y la tristeza, y la amargura, y la frustración, y el enojo, y la desesperanza. Son luchas que tenemos, por supuesto, pero sigamos con la lista. También luchamos contra la complejidad de las relaciones interpersonales, contra esos difíciles conflictos, esa difícil manera de poder encontrarnos entre humanos, entre familiares, padres e hijos, esposos, y luchamos contra esa complejidad también. También luchamos por cosas lindas como crecer, por superarnos, luchamos por trascender, por vivir para la gloria de Dios. Las que somos cristianas luchamos porque queremos ser santas, porque queremos que nuestra vida honre al Señor en todo. Y bueno, simplemente luchamos por vivir, luchamos por sobrevivir, luchamos por tener una vida plena. Y en todas
en todas estas luchas y más que podrías tú aumentarle a la lista, muchos no son vencedores. Y ¿sabes por qué? Porque no lo eligen, porque no lo desean, porque simplemente se dejan vencer, se dejan llevar por la carne, porque no les interesa darle el control de su vida a Dios y sucumben ante las luchas. Mi inmunidad depende de mi decisión de no dejarme vencer. Como decía Pablo, en esta misma carta, antes de exhortarles a vestirse de toda la armadura de Dios, les recuerdo, estamos haciendo como leyendo este pasaje en medio de un todo, de una carta, y en los versos anteriores, en Efesios 4, 17 al 18, Pablo habla de esta clase de gente que se deja vencer. Dice que la gente del mundo anda en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y esta clase de gente simplemente son vencidos, dice Pablo, por la carne y contagiados de toda clase de sentimientos, de toda clase de conductas, de toda clase de actitudes que enferman la vida y que la destruyen. No hay inmunidad allí, ¿verdad? Porque simplemente se dejan vencer por la carne, se dejan llevar por la corriente. Para ser inmunes, tú y yo debemos primero ser conscientes de que sí, hay una lucha, pero también tenemos que desear ser inmunes y estar dispuestas a luchar, como dice Pablo aquí en este verso, tomando toda la armadura de Dios que está a nuestro alcance. La inmunidad es cuestión de elección. Es la elección entre ser una vencedora o ser una vencida. Hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy, ¿qué quiero? Hoy, ¿cómo voy a enfrentar esta lucha de la vida? ¿Cómo la voy a enfrentar? Hoy elijo entre ser una vencedora o ser una vencida. La inmunidad es un asunto de decisión propia. Es la decisión de escuchar la voz de Dios y seguirla. Mira lo que dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos invita, nos dice, vístanse de la armadura, tómenla, aquí está. Ahora, a mí me corresponde elegirla. También dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu nos está invitando. Pónganse la armadura, vístanse de la armadura, elijan ser vencedoras. La inmunidad comienza por la decisión de no dejarnos vencer. Yo admiro muchas cualidades de mi esposo, pero en este tiempo de hospital, lo admiro mucho por su ánimo para luchar contra este virus. La decisión de internarse esa noche anterior que nos dijo el doctor, pues no era fácil, pero él la asumió y aguantó todo lo que implicó una hospitalización como un valiente. No se rindió por nada. Como estábamos, les digo, casi todo el día comunicados por el FaceTime, yo lo vi cómo luchaba. Había, por ejemplo, un detalle, debía hacer unos ejercicios de respiración con unos aparatitos, como yo necesito en este momento respirar. Debía hacer unos ejercicios y ponía su alarma que le avisaba cada hora que le tocaba hacer los ejercicios. ¿Y saben qué hacía? Él estaba listo para hacerlos. Era un esfuerzo, pero él hacía ese esfuerzo cada hora. Un ejemplo nada más de cómo lo vi luchando. Nadie debemos rendirnos o conformarnos ante nuestros enemigos, sean de la índole que sean. Elijamos no dejarnos vencer en nuestras luchas y vistámonos de toda la armadura de Dios, porque mi inmunidad depende de mi elección de no dejarme vencer. Y la segunda enseñanza, mi inmunidad depende de mi decisión de elegir las armas que Dios me da. Mi inmunidad depende de mi decisión de elegir las armas que Dios me da. Acuérdense, el tema es mi inmunidad depende de mi elección, de mi decisión de elegir las armas que Dios me da. Pues la inmunidad, decíamos, está al alcance de mi mano y a mí me corresponde tomarla. Por eso los términos en los que Pablo nos habla son así en modo imperativo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, vístanse. O sea, no dice, esperen a que Dios les ponga la armadura, sino que ustedes elijan vestirse
ustedes elijan vestirse de toda la armadura de Dios. Pablo nos ha dicho en otros versículos antes que debemos quitarnos el viejo traje inútil que traemos puesto. Ahí mismo en Efesios 4, versículo 22 dice que nos despojemos de la vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos y que nos vistamos de la nueva naturaleza creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que nos quitemos el viejo traje para luego vestirnos de la armadura de Dios. Porque mira, no es compatible, ¿verdad? Usar como que los dos trajes al mismo tiempo, la armadura de Dios y la vieja naturaleza. A ver, como cuando vamos a salir nosotras, o cuando salíamos, ¿verdad? Porque ya no salimos, perdón, nos decíamos, ¿qué me voy a poner, no? Y nos tardábamos un buen rato eligiendo nuestro atuendo, vestidos, zapatos, accesorios, maquillaje, peinado, ¿verdad? Cuánto cháchara nos ponemos. Pero imagínate que no te decides cuál te vas a poner y te pones varios vestidos al mismo tiempo. O te pones un zapato de uno y otro de otro, porque como no te decidiste cuál par. O te pones un montón de collares, porque tampoco pudiste elegir cuál, ¿no? O peor aún, que ya quedaste muy lista, guapa y elegante, y te pones encima una jerga del piso como tu rebozo, ¿no? Como tu estola. Bueno, así de incompatible es, dice Pablo, que espiritualmente andemos con dos trajes. Esto de vestirnos de toda la armadura de Dios implica que debemos elegir quitarnos otros trajes que traemos puestos espiritualmente. Es la elección entre los recursos espirituales, la armadura de Dios, o los recursos carnales. Y nos dice, no hay compatibilidad entre los dos. Para vencer entre nuestras luchas, en nuestras luchas, contamos con recursos hermosos que Dios nos da, bien llamados por Pablo la armadura de Dios. La inmunidad es un asunto de elegir, ponernos la armadura, la fuerza de Dios por encima o en lugar de cualquier otro recurso. Y nos había comenzado Pablo a dar la clave en Efesios 6:10 cuando dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, es la inmunidad que está al alcance de su mano, fortalezcanse, ahí está. Pero resulta que según los seres humanos, además de esos recursos que tenemos al alcance de la mano, tenemos otros. Nos creemos como que tenemos muchos recursos los seres humanos, ¿verdad? Y aquí la inmunidad es un asunto entonces de soltar todos esos recursos humanos para elegir los recursos de Dios. ¿Cuáles recursos humanos? Pues mi egoísmo. Ese no me servirá. Mi falta de perdón no me servirá. Mi fuerza de voluntad tampoco me servirá. Mis ideologías, mis sueños, mi idealismo, mi romanticismo, nada me servirá. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Solo lo que el Señor me dicte. Solo lo que sus preceptos me indican, solo lo que sus perfectos planes para mi vida me dirijan. Es la inmunidad que me da solamente tomar los recursos de Dios contra cualquier otro recurso humano. Queremos ser inmunes, sí queremos, hay tantas amenazas. No sé tú contra qué quisieras ser inmune, hermanita. Contra el coronavirus, cosas físicas, enfermedades, pero también espiritualmente necesitamos tanta inmunidad. Inmunidad ante el temor, ante la desesperanza, ante el enojo, ante el rencor. Inmunidad ante el fracaso en las relaciones interpersonales. Inmunidad ante nuestros propios egoísmos. Inmunidad. ¿Contra qué quisiera ser inmune, hermanita? Pues para todo eso que quisiéramos ser inmunes, tomemos la armadura de Dios, tomemos los recursos de Dios contra cualquier otro recurso. Elijamos la armadura de Dios para vencer en nuestras luchas. Y la tercera enseñanza, mi inmunidad depende de mi decisión de dejarme guiar completamente por Dios. Mi inmunidad depende de mi decisión de dejarme guiar completamente por Dios. Dice el pasaje, vestidos de toda la armadura de Dios. Toda
toda la armadura. Es un paquete completo de protección total. Es un blindaje de cobertura amplia para nuestra vida. Ahora, si queremos tener este paquete, este blindaje, pues debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y lo subrayo toda, porque es así como Pablo lo escribe. Dice toda. Cada elemento del paquete es importante. Entre todos van a conjugar el todo completo, uno por uno, pero todo debe de estar conjuntado. Si no está todo el paquete completo, no hay inmunidad. Dice el versículo Efesios 6, 14 al 18, los versículos 6, 14 al 18, todo el paquete completo, que es lo que nos va a ocupar varias semanas en ir estudiando. Pero ahora veamos el paquete completo así de un vistazo. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Necesitamos tomar toda la armadura, o si no, no hay inmunidad. Número 3, esta enseñanza dice, mi inmunidad depende de mi decisión de dejarme guiar completamente por Dios. Mira, vamos a poner un ejemplo. COVID también, ahí disculpen, pero la vacuna COVID está que ya anda circulando, gracias a Dios. Bueno, requiere, sabemos, ¿verdad?, de una segunda dosis como el refuerzo. Bueno, ya me imagino, ay Dios, para como somos los seres humanos, que muchos se conformarán con la primera dosis y dejarán de pasar por la segunda dosis, ya muy tranquilos, ¿no?, sintiendo que ya son muy inmunes. ¿Estás de acuerdo, verdad, hermana, en que muchas personas harán algo así? Bueno, que no nos pase a ti y a mí en su momento cuando tengamos oportunidad de vacunarnos, que no nos pase, ¿verdad? Que no vayamos por la segunda dosis, pero que mucho menos nos pase hacer algo así cuando se trata de las cosas espirituales. Que no nos quedemos con la vacuna a medias, que no tomemos solamente alguna dosis y no completemos todo el paquete completo que Dios nos da. Que no seamos selectivas, tomando de la armadura de Dios solo lo que nos gusta, solo lo que se me antoja en este momento, solo lo que me nace, solo lo que queda con mis ideas, lo que queda con mi necedad, lo que me incomoda y lo que me va a tener que hacer que yo haga ajustes. No, eso no lo voy a tomar, porque ¿sabes qué? Así no estaremos inmunes. La armadura no resulta efectiva si solo le vamos a obedecer al Señor parcialmente. Tampoco va a resultar efectiva si de lo que Dios nos pide que soltemos solamente una parte. Porque esto no te lo puedo dar, Señor, porque esto me gusta mucho, porque esto ha sido parte de mí, porque esto me encanta y espérate, con esto no te metas. Así no vamos a poder ser inmunes. Si solamente le vamos a seguir al Señor así muy fieles cuando todo nos va bien, pero cuando hay problemas, entonces ya nos enojamos, nos amargamos, nos vamos, pues no vamos a ser inmunes tampoco. Tampoco vamos a ser inmunes si mantenemos la puerta abierta a otras opciones, por si acaso, ¿verdad? Eso es no tomar toda la armadura de Dios. O si no confiamos en Él cuando estamos pasando por tormentas. Solamente confiamos cuando todo está bien, ¿verdad? Pero cuando vienen las tormentas dejamos de confiar. O si nos olvidamos de seguirle cuando ya no hay tormenta. Es al revés, ¿verdad? Había tormenta y estaba muy cristianita, muy santita. Lo que tú digas, Señor, si aquí estoy, te prometo y voy a hacer. Y órale, ¿verdad? Pero se acaba la tormenta y se me olvida. Se me olvida todo eso que yo había pactado, prometido a mi Señor. O si nos olvidamos de poner por obra todos sus mandamientos, de obedecerle en todo. No, nada más le obedecemos a veces, ¿verdad? En lo que conviene. No podemos ser inmunes. Si buscamos seguirle a Dios a nuestra manera, si no permitimos humildemente que Él moldee nuestra forma completa de pensar, si nuestros intereses al seguirle son superficiales o son banales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Si no nos ponemos toda la armadura de Dios, no seremos inmunes.
Queda claro, ¿verdad? Queda claro. Por eso dice Pablo, pónganse toda la armadura de Dios. La inmunidad se consigue cuando nos vestimos de toda la armadura de Dios. Es una elección otra vez. Mi inmunidad depende de mi elección. Es una inmunidad, es una elección de que, bueno, entre entregarme a Dios por completo o darle solo una parte de mí. Entregarme a Dios por completo o darle solo una parte de mí. Mi inmunidad depende de esa elección. La inmunidad es un asunto de elegir la cobertura total de Dios sin condiciones. Es tomar el paquete completo de la armadura de Dios sin ponerle limitaciones. Recordando lo que se lee como parte de la carta antes de este pasaje, también leemos que dice que seamos imitadoras de Dios como hijas de Dios, que andemos como hijas de luz. Y luego dice otro absoluto, en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable a Dios, dice Pablo también en el contexto de esta carta, comprobando lo que es agradable a Dios. Y dice que no seamos insensatas, sino entendidas de cuál sea la voluntad de Dios. Y entonces dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vístanse de toda la armadura de Dios. Esta es una invitación para que tomemos toda la armadura, que elijamos tomar todo el consejo de Dios para vencer en nuestras luchas. Y terminamos entonces con una síntesis de lo que hemos visto esta mañana. Mi inmunidad es mi elección. ¿En qué sentido? Mi inmunidad depende de mi decisión de no dejarme vencer. Mi inmunidad depende de mi decisión de elegir las armas que Dios me da. Mi inmunidad depende de mi decisión de dejarme guiar completamente por Dios. Mira, el punto número 1, mi inmunidad depende de mi decisión de no dejarme vencer. O sea, es la decisión entre ser una vencedor o ser una vencida. Mi inmunidad depende de mi decisión de elegir las armas que Dios me da. Es elegir entre los recursos que Dios me da o los recursos humanos. Y tercero, mi inmunidad depende de mi decisión de dejarme guiar completamente por Dios. Es darle el control total de mi vida o yo quedarme con una parte de mi vida. Este tiempo, les digo que yo creo que poco a poco van a salir ahí las reflexiones, las enseñanzas que Dios me dio, pero aprendí que cada persona decide por qué camino transita estos eventos de su vida. Yo les decía, ese día el Señor me planteó y me dijo, tú decides cómo vas a vivir estos días mientras tu esposo está en el hospital. Tú decides qué vas a hacer, por qué camino vas a transitar. Y de hecho es la invitación que el Señor nos hace. Recuerdas allí en Mateo 7, 13 al 14, el Señor nos pone como dos caminos y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Este es un verso claro, obvio, acerca de elegir entre la salvación o no, entre creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces, cuando nosotros hemos elegido a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos elegido un camino, una forma de vida. Es un camino que va directo al cielo, porque el Señor lo ganó por nosotros. Pero entonces ya no vamos circulando por el otro camino, por el camino de la perdición. Y mira, yo meditando en esto, en este tiempo, dije, bueno, es que cada trance de nuestra vida debemos entenderlo, en qué camino vamos caminando. En ese camino de la vida eterna que el Señor ha puesto para nosotros. Yo lo elegí un día como mi Salvador y se supone que yo camino por ese camino, ¿verdad? Entonces, ahí, en ese camino, me debo de mantener en todos los eventos de mi vida. Cada una decidimos por qué camino transitamos estos eventos de nuestra vida y vestirnos de toda la armadura de Dios. Es como transitar así como por el segundo piso del periférico. ¿Se acuerdan cuando se construyó aquí en la Ciudad de México el famoso segundo piso del periférico? Wow, era así como ir en otro nivel de vida, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros hemos elegido ponernos la armadura de Dios, es como decidir que vamos transitando en ese segundo piso. Abajo, el camino
el camino que no lleva a la vida eterna. Tiene una meta perenne, material, finita. Ese camino tiene una visión humana y superficial y vacía. Ahí quien camina por ese camino, todo le es sinuoso, tortuoso, insatisfactorio y vano. Y todo duele, todo da miedo, todo puede fallar y perderse en cualquier momento. Pero tú y yo no vamos por ese camino. Y nunca debemos de ocurrírsenos, nunca se nos debe de ocurrir caminar las situaciones de nuestra vida por ese piso bajo de la vida, por ese nivel bajo, por ese camino que no es el que el Señor ha comprado por nosotros. Cuando vamos por el camino de la fe, vamos por un camino pavimentado con oro espiritual, mi querida hermana. Podemos vivir por encima de cualquier circunstancia humana. La luz de Dios nos ilumina cuando vamos en ese camino que lleva a la vida eterna. Allí arriba, acá arriba, en ese camino, sabes que las nubes oscuras no nos van a nublar la visibilidad. Las nubes oscuras de esta vida humana, de esta neblina humana, no nos van a robar nuestro gozo, nuestra paz. En ese camino vamos a la vida eterna. Y con esa perspectiva, ¿qué de este mundo puede vencernos? Si allí la perspectiva es vida eterna, es vida eterna. Cuando tenemos esta visión, cuando vamos por ese camino, somos inmunes porque llevamos toda la armadura de Dios. Andemos, querida hermana, querida amiga, por ese segundo piso. Andemos por ese camino estrecho, por ese camino que lleva a la vida eterna, pavimentado con oro, con esperanza, con gozo, a pesar de cualquier circunstancia que nos toque vivir en esta vida, por ese camino que nos lleva a la vida eterna, mis amadas. Circulemos por allí y seamos inmunes, porque mi inmunidad es mi elección. ¿Por qué camino transito? ¿Por qué camino transito? Dice el Señor, vístanse de toda la armadura de Dios. Elijamos esa armadura. Vamos a seguir estudiando este tema por varias semanas más. Vamos a seguir sacando muchas enseñanzas acerca de nuestra inmunidad, inmunes con la armadura de Dios. Las invito a que oremos en este momento y que sigamos conectadas cada martes para seguir estudiando este bello tema. Gracias, Señor, porque me permites hablar, me permites respirar, Señor, para poder compartir tu palabra. Gracias por este milagro, Señor. Gracias por darme la vida. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de aprender cosas, de estudiar, de meditar y poder compartirlas. Y te pido que todo esto que hemos estudiado hoy llegue a los corazones de mis hermanas, seguramente, Señor, como semillas tuyas, para hacer brotar en nosotros esa inmunidad que quieres que vivamos, Señor, mientras vivimos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a caminar por ese camino de inmunidad que tú tienes marcado para tus hijas y que tiene como fin la vida eterna, Señor, en donde nos esperas, en donde, Señor, estás aguardando por nosotros mientras aquí nos sostienes para llevarnos a buen puerto, Señor. Gracias por la vida, gracias por este milagro, Señor. Gracias por tu armadura. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén, amadas. Pues sigamos conectadas, sigamos alabando al Señor. Las espero el próximo martes. No se pierdan este tema hermoso, inmunes con la armadura de Dios. Las amo, hermanas. Cuida del mal.
gusto compartir contigo el día de hoy este culto. Puedes ver cada uno a las 8, 10 y 12 del día a través de YouTube o Facebook, y si te perdiste alguno puedes ver la repetición en cualquier momento. La Iglesia Infantil publica su clase los domingos a las 8 de la mañana y por la tarde a las 5:30 la Magna Unión de Jóvenes tiene su reunión juvenil. Los lunes y jueves desde temprano a las 8 de la mañana podemos comenzar el día alabando a nuestro Dios con el programa Café con Leche y Adoración. Y el lunes a las 7 de la tarde no te pierdas los cuentos con el Paz. El martes a las 9:30 de la mañana las mujeres Oref continúan con la serie Inmunes con la armadura de Dios. A las 12 del día tenemos la clase de lengua de señas y a las 8 de la noche puedes ver el devocional juvenil con la Magna Unión de Jóvenes. El miércoles a las 12 del día tenemos una nueva clase de lectoescritura braille y no olvides a las 7:30 conectarte para estar con nosotros en el culto de oración donde seguimos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. El jueves tenemos las practienseñanzas Somos Todos a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche puedes ver el devocional juvenil de la Magna Unión de Jóvenes. No olvides que los viernes tenemos la zarcita para niños por Zoom, esto es a las 6 de la tarde. Si quieres inscribir a tu niño o necesitas más información, puedes contactarnos directamente en la oficina de la iglesia. Y no te pierdas Radio Oreb a las 8:30 de la noche. El sábado a las 12 del día, conéctate para seguir con la serie Viviendo con Todo, basada en Habacuc 3. Y a las 2 de la tarde seguimos con el programa Adora Más, compartiendo vida, cantando himnos y entrevistando a hermanos músicos. Todos los días tenemos el devocional con el Paz. Lo puedes ver por Facebook, por YouTube o directamente por WhatsApp. Y si todavía no estás en una zarza o en un Súmate Más, contáctanos a la iglesia y te daremos más información. Y prepárate, porque el sábado 13 de febrero tendremos un concierto especial a las 8 de la noche llamado Enamorados. Puedes verlo en cualquiera de nuestras plataformas digitales. No te pierdas ninguna de nuestras actividades y no olvides suscribirte a nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Puedes seguir participando con nosotros con el hashtag Somos Más que Vencedores, o Soy Más que Vencedor o Soy Más que Vencedora. Mantente conectado, dale like y comparte.